noches. Miren, tenemos aquí un pequeño código en el que calculamos lo que es el factorial de un número que vamos a introducir por teclado, ¿vale? Esto nos va a servir para lo que vamos a ver. Lo que quiero ver ahora mismo son la utilización de métodos recursivos, métodos que se utilizan a sí mismos haciendo una especie de bucle, ¿no? Aquí tenemos lo mismo utilizando el bucle for, en el que si metemos un número por teclado, bueno, pues ese número, el 1 por el 2, por el 3, por el 4, hasta el número que tenemos dado. Si lo ejecutamos, vamos a calcular, por ejemplo, para el número 6, y nos dice que el factorial del número 6 es 720. Bien, hasta ahí todo perfecto. Pero, como he dicho, lo que vamos a hacer es crear un método recursivo y lo vamos a utilizar. ¿Vale? Para hacer esto y para hacer una comparativa, vamos a copiar esto. Perdón, ya no sé lo que he hecho. Vamos a copiarlo y vamos a volver a pegarlo. Y aquí vamos a poner el número 2. Vamos a poner aquí un espacio para que no esté. Vale, y aquí número 2, que va a ser el siguiente número que nos va a pedir por teclado. Vale, y aquí al lado, aquí abajo, pues vamos a crear lo que es el método recursivo. Vamos a crear una clase que es la que nos va a contener el método. Vamos a llamar a la clase factorial. Perdón. Abrimos llave, cerramos llave y dentro vamos a crear lo que es el método en sí. El método va a ser de tipo int, vamos a ponerle el nombre factor, y va a tener un parámetro que va a ser también un número entero, de tipo entero. Int y vamos a llamar número 2, que va a ser que nos vamos a meter por teclado. Abrimos llave. Bien, y ahora vamos a crear lo que es nuestro método. Vamos a crear una variable que va a ser resultado, igual que aquí se llama resultado, pero este resultado, y vamos a poner el resultado 2, para que vaya un poco acorde con el número 2. Cerramos con punto y coma y vamos a crear aquí un condicional en el que si el número que vamos a introducir por teclado, número 2, es igual a 1, pues entonces que nos devuelva el valor 1. ¿Vale? Y si el número que vamos a introducir por teclado es distinto de 1, que nos calcule el resultado 2, va a ser igual a número 2 por, y aquí es donde viene la recursividad. Vamos a volver a utilizar el método. Número 2 menos 1. Y nos va a devolver el return, va a ser resultado 2. Aquí cerramos con punto y coma. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver un poco, vamos a separarlo y vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Lo que ocurre aquí es lo siguiente. Cuando llamamos al método, le introducimos el número 2, o le introducimos un parámetro, el parámetro va a caer aquí al número 2, y si el número 2 es igual a 1, nos va a devolver 1. Pero si el número 2 es distinto de 1, entonces el resultado va a ser igual al número. Por ejemplo, si tenemos el número 3, pues va a ser el 3, y ahora va a volver a hacer la llamada al número, al método. Con igual, esto aquí sería número 2 menos 1. Entonces, va a llamar al método y el parámetro del método va a ser el número que hemos introducido, que sería el 3, menos 2, o sea, menos 1. Por lo tanto, sería 2. Y lo metería aquí. Por lo tanto, tendría 3 y aquí sería un 2. Como está en resultado, en el siguiente paso el resultado sería 3 por 2 y volvería a llamar al método y aquí sería 2 menos 1, que sería 1. Y el resultado sería 3 por 2 por 1. Esto es porque aquí es número 2.
Bien, pues ya tenemos creado lo que es el método. Ahora lo que tenemos que es llamarlo desde nuestra clase principal. Para ello tenemos que crear un constructor de la clase con el mismo nombre de la clase. No sé, ya podemos llamar factor 2. New factorial, y ya tenemos creado el constructor. Y ahora lo que vamos a hacer es imprimir. Vamos a copiar esto, vamos a ponerle aquí también esto para que tengamos un salto de línea. Y en este caso el factorial del número 2 es, y tenemos que llamar al método a través del constructor. Por lo tanto, sería más factor 2 punto, y aquí llamamos al método factor. ¿Y qué metemos como parámetro dentro del método? Pues metemos como parámetro dentro del método el número 2. Bien, pues con esto y un bizcocho vamos a formatearlo un poco y ahora vamos a ejecutarlo. Introduzca para el 2, o sea, para el primer número ponemos un 3 y para el número 2 vamos a ponerle, un 8. Bueno, pues el factorial de 3 es 6 y el factorial de 8 es 40.320. Vamos a hacerlo al contrario. El factorial de 8 y aquí el factorial de 3 y 40.320 y el factorial de 3 es 6. Hemos hecho lo mismo. Lo que pasa es que aquí lo hemos hecho utilizando un bucle for y aquí utilizando un método, pero utilizando la recursividad de este método, llamándose a sí mismo. Espero que os haya servido, un saludo y buenas noches.